Sí, sí, vale, vale. No, deja. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a un acto más en la Biblioteca Nacional de España. Esta tarde presentamos la novela Tiempo de destrucción de Luis Martín Santos, publicada por la editorial Galaxia Gutenberg. Se trata de una obra extremadamente ambiciosa y de vastas proporciones. Tiempo de destrucción recoge y amplía los temas fundamentales de Tiempo de silencio y lleva aún más lejos que la precedente novela la indagación técnica del autor y su implacable enfrentamiento de las formas de vida y los mitos culturales e ideológicos de la sociedad que le rodea. La novela aborda las primeras aventuras vitales y el equilibrio brusco de Agustín. Tras este héroe, algo ingenuo, pero siempre inquisitivo y a menudo clarividente, adivinamos las preocupaciones y experiencias del propio Martín Santos. El relato se demora en la maduración del protagonista, es una novela de formación, hasta su acceso brillante a la judicatura. Siendo ya juez prometedor, en medio del desorden del Carnaval de Tolosa, tiene noticia del asesinato del sereno de una fábrica familiar y este drama oscuro termina por imponerse en su experiencia. Poco a poco se deja adivinar el desgaste personal de Agustín y tras los instantes ambivalentes de un encuentro amoroso o a causa de un fracaso vital más amplio, se produce su derrumbe y se ve inmerso en un mundo enrarecido y apocalíptico lleno de voces extrañas, seres grotescos y fantasías míticas. En el acto de presentación de esta tarde nos acompañan Joan Tarrida, director de la editorial, bienvenido, Mauricio Jalón, responsable de la edición, gracias por estar con nosotros y muy especialmente y cariñoso recibimiento a los hijos del autor, que también nos acompañan, Rocío y Luis Martín Santos. Muchísimas gracias a lo que sin duda es su casa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por acogernos en este magnífico salón y, lógicamente, en esta maravillosa biblioteca. Como se pueden ustedes imaginar, hoy es un día importante para todos los que hemos participado en la edición de este libro, porque no deja de ser un proyecto largamente querido y acariciado sobre todo por Rocío y Luis, y por fin ver esta edición de la que sin duda es la segunda gran novela de Luis Martín Santos, pues es un momento muy, muy especial y muy emotivo. Si pensamos en los autores de la generación llamada de la generación del 50, de los 50, que son autores nacidos durante la década de los años 20 o principios de los 30 y que vivieron la guerra civil como niños o como adolescentes, pues vemos que en general esos autores han tenido una suerte desde el punto de vista editorial y de lectura importante, ¿no? Por ejemplo, solo hace falta recordar, no quiero ser exhaustivos, pero para recordar algunos ejemplos, el trabajo que ha hecho José Teruel con las obras completas de Carmen Martín Gaite, por ejemplo, el trabajo de Ignacio Echevarría con las obras de Ferlosio o la edición de bolsillo de la obra de Juan Benet, o también el trabajo de Carme Riera con la Escuela de Barcelona, la generación del 50, con Gil de Viedma, Costafreda, Goitisolo, G. B. Ferran, etc., ¿no? Es decir, ha sido una generación, lógicamente, importantísima para la literatura española y que
justamente en los próximos años, o estos años, muchos de ellos se va a cumplir el centenario, entre otros Luis Martín Santos en el año 2024, Carmen Martín Gaite en el 2025. Es decir, vamos a tener oportunidad de ir recordando, releyendo y rememorando la obra y la personalidad de estos autores. Pero claro, dentro de todo esto, el caso de Luis Martín Santos es un caso peculiar, es un caso especial, sin duda debido a su temprano fallecimiento, lo que hizo que quedara, sobre todo, Tiempo de silencio como la obra cumbre de Luis Martín Santos, una novela que sin duda causó un impacto brutal en la tradición narrativa en lengua española, junto quizá con otras novelas, El Jarama unos años antes o Señas de identidad de Juan Goytisolo unos años después, pero son novelas que evidentemente marcaron ese momento y siguen marcando la literatura en lengua castellana. Pero claro, digamos, una vez fallecido Luis Martín Santos, su obra pareció de repente cortada ahí. Sí que se publicaron con posterioridad en un volumen al cuidado de Salvador Clotas, se llamaba Apólogos, textos breves o textos fragmentarios, y luego, ya en el 75, se hizo una primera edición de esta novela, Tiempo de destrucción. De esto ya van a hablar con más detalle tanto Rocío como Luis como Mauricio. Pero yo creo que estamos como he dicho antes, en el momento de empezar a entender y a reconocer que Luis Martín Santos no es solo el autor de Tiempo de silencio, sino es el autor de una obra importante y, sobre todo, que con esta segunda gran novela suya, Tiempo de destrucción, vamos a poder apreciar un autor de primerísimo nivel, no solo en lengua española, sino a nivel internacional. De hecho, Tiempo de silencio es una novela que ha sido traducida a más de 20 idiomas y que sigue presente en muchos otros países. Por lo tanto, como digo, junto con seguramente el centenario, que será también un momento para repasar su obra y su personalidad, tendremos la oportunidad de ir entrando con más detalle en la obra de Luis Martín Santos. Yo simplemente quería, para terminar, dos cosas. Una es agradecer, sin duda, a Rocío y a Luis la confianza que han puesto en Galaxia Gutenberg para la edición de este libro. Yo soy muy consciente de lo importante que es para ellos y por eso que hayan depositado la confianza en una editorial como la nuestra es muy de agradecer, de verdad. Y aparte ha sido un trabajo como el que ya hicimos también con Mauricio Jalón en la edición del Amanecer podrido, ese libro hecho a 4 manos entre Juan Benet y Luis Martín Santos. Ya en ese libro trabajamos muy a gusto también con los herederos de Juan Benet y con Mauricio, y poderlo repetir aquí ha sido un placer. Y la segunda cosa es la cubierta del libro. La cubierta del libro, la primera edición en Seix Barral en el año 75 llevaba un trabajo de Alberto Corazón, y pensamos que este era el momento también de recurrir a Alberto, y esto ha sido posible también a través de Ana Rambarri, su viuda, pero de esto Rocío hablará un poco más en detalle. Yo les dejo ahora con Rocío, con Luis y con Mauricio. En primer lugar, Mauricio Jalón. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a las personas que han sido citadas ya, alabadas y agradecidas. Y voy a ver si puedo contar algo en tan poco tiempo, porque somos muchos, no por culpa de nadie. Hasta ahora, las recuperaciones literarias de Martín Santos han sido interesantes, pero muy lentas, aunque seguramente aumentará el ritmo en 2024 con el centenario de su nacimiento.
En 2020 fue novedoso el rescate del Amanecer Podrido, también en Galaxia Gutenberg, para ver sus primeros pasos y su contexto, literario sobre todo, pero no solo. Pero el libro que se presenta hoy es en verdad imprescindible y de estructura inédita para hacerse una idea cabal y justa del talento del escritor. Naturalmente siempre se destaca Tiempo de silencio del año 62 por la calidad férrea de su lenguaje, por su agudeza crítica y su humor inusual. Su valentía y su ímpetu expresivo hicieron de ella una de las novelas más leídas de varias generaciones. Pero Martín Santos, como os he dicho, no se termina en Tiempo de silencio, dejando de lado sus estudios psiquiátricos magníficos, con excelentes ensayos sobre temporalidad y transferencia, sobre el análisis existencial. Este Tiempo de destrucción que presentamos es una obra, como digo, capital y creo que más ambiciosa que Tiempo de silencio. Esta novela ha tenido una asistencia extraña, como se ha resumido. Hasta ahora, Martín Santos, aquí inmerso en su redacción cuando su vida se vio cercenada en 1964, desde ese momento, de todos modos, año tras año, podría decirse, sin exageración, se planteó la necesidad de ordenar el manuscrito. El gran editor Carlos Barral insistió en ello de continuo, como se comprueba en la densa correspondencia entre muchos amigos interesados desde 1965. Pasaron 10 años hasta que en 1975 José Carlos Mayner logró publicar una amplia edición de ella que, sin embargo, no tuvo el éxito esperado. Quizá no era el mejor momento por entonces, con cambios tan radicales como la muerte del dictador o como, en otro plano, el desapego por la novela y la entrada del libro político y de ensayo. Mayner hizo una buena edición erudita, muy documentada y exhaustiva, pero acaso menos accesible para el lector común. El caso es que, siendo un libro central de nuestras letras, era inencontrable en librerías desde hace tiempo. Centrémonos, pues, en Tiempo de destrucción, que ahora parece como un libro nuevo y lo es en buena medida. Esta edición hace más legible ese texto o ese conjunto de textos que lo conforman hasta formar un texto continuo, sencillo, dentro de su desarrollo laberíntico. Para ello, se ha modificado su apariencia formal y se le ha dado una nueva estructura, refundiendo algunos textos y algunas partes, hasta hacer aflorar un encadenamiento narrativo de la vida escurridiza de Agustín, el protagonista, pero sin perder la polifonía del conjunto. El resultado final son unas 40 escenas o episodios casi musicales, como deseaba el propio autor, que narran experiencias y conflictos que vive Agustín hasta componer algo así como la enciclopedia moral y afectiva de él, del protagonista. Cada una de esas escenas ha sido bautizada ahora con un título propio, nuevo, y las anteriores 3 partes se han convertido en 4 en esta edición: aprendizajes enmascarados, exploración y combustiones. Estamos ante un libro que es discontinuo en su elaboración y de aspecto a veces fragmentario. Pero hay que considerar, por contraste, el magnetismo que tiene lo fragmentario para nuestra sensibilidad de hoy más. Los fragmentos, siendo de esa alta calidad, permiten al lector adueñarse mejor del libro, adentrarse en la acción creativamente y no seguir un camino trillado en sus asociaciones. Por lo demás, es muy consistente desde el punto de vista narrativo, tanto en sus partes más extensas como en las breves, porque está sustentado en una sólida arquitectura que se articula en torno a 4 historias diferentes.
En origen eran 4 relatos autónomos, aunque hoy nos parece más raro, y en su trasfondo, laten obsesiones íntimas del autor, sea la verdad práctica o la idea de verdad, sean los límites del lenguaje, sean la sexualidad o la apoteosis de una destrucción final imaginaria, al parecer. También se hacen presentes las obsesiones del oficio, que Luis Martín Santos expone en su espléndido prefacio, antes no existente en la edición, que hemos titulado Lo que quiero decir. Martín Santos se inspiró un punto en el comienzo de Los hermanos Karamazov, presentación de las relaciones inseguras y perplejas de un escritor con su héroe. Esta es una importante novedad de la edición. Ese texto es extraordinario, al igual que otras inserciones, refundiciones de textos o creación de nuevos capítulos con, por ejemplo, la cristalización de Agustín, que figura en la segunda parte. La novela iguala en altura, con recursos nuevos, al todavía muy leído Tiempo de silencio. Ambas novelas, en efecto, contienen ciertos elementos comunes. Hay un mismo protagonista algo inexperto, desconcertado, inseguro. Aparece una clase profesional como dueña de la vida, un médico, un juez, que desciende a los barrios más pobres y se mete en ellos. Pero Tiempo de destrucción es más tumultuosa e inspirada que la primera. Y también más compleja. La trayectoria vital del protagonista Agustín, un niño de pueblo castellano, que se convierte muy joven en juez muy activo, se prolonga por su primera madurez y la acción se extiende por escenarios diferentes, Salamanca, Tolosa principalmente, pero también Cataluña. En la biografía del héroe cobran un protagonismo ambiental significativo los carnavales de Tolosa, un mundo al revés, vistoso y siniestro, o los episodios y personajes que rodean al crimen que el juez investiga, con los impresionantes interrogatorios a los implicados, a través de los que se desenmascara la sociedad en la que se reconoce la España de finales de los años 50, su sordidez y parálisis, también la asfixia educativa de la Iglesia en varios pasajes, la vida atrincherada de la burguesía. En este apresurado repaso por la trama hay que destacar por su rareza y su fuerza torrencial el cataclismo final que cierra la novela, el cataclismo de Agustín. Son unas pocas páginas, de todos modos. El protagonista se ve sumido en una devastación interior, un magma incandescente, que hemos titulado justamente De la destrucción. Nos llega en este libro, en esta edición, a través de un lenguaje roto, de sintaxis dislocada, con frases sin puntuación, donde se funden palabras y emociones que le convierte en uno de los experimentos más radicales de la literatura de mediados del siglo XX, pero, como digo, es muy breve. Tiene como referencia de fondo el descenso a los infiernos de Dante, y como muy lejano, y como modelo más inmediato las páginas finales del Ulises, de Joyce. Y particularmente ese texto es un homenaje al monólogo interior de Molly Bloom, aunque llevado a su terreno. Ya que estamos en este autor, puedo decir que es lo mismo que encontramos, que paralelamente encontramos un eco claro de retrato del artista adolescente en la escena del castigo físico en el colegio religioso que figura en el capítulo Amenaza y castigo en la primera parte del libro.
Luis Martín Santos fue un verdadero creador con una obra excepcional. Es verdad que hoy vivimos el éxito de formas de relato convencionales, ojalá fuesen decimonónicas. Pero la buena literatura ayer y hoy es exigente, requiere una atención especial a las palabras, al idioma. Esa buena literatura ayuda a elevarse y acaba prevaleciendo. Lo vemos hoy en el centenario de Joyce, que todos recordamos hoy para bien. No pretendemos equipararlos en absoluto porque sus universos verbales y sus referentes sociales no son los mismos. Pero Luis admiraba a Joyce y ambos compartían la ambición, entre otras cosas, por convertir el lenguaje en una materia explosiva. Leerlo es y será un placer. Muchas gracias. Bueno, yo quería agradecer la presencia de tanta gente en este momento de pandemia para atender a un acto cultural. Desde hace bastantes años nos hemos puesto en marcha, mi hermano y yo, para poder recuperar todo el legado de nuestro padre y poder catalogarlo. Nos hemos pasado los últimos años pues, abriendo cajas que no hemos abierto en 40 años, pero que nos han acompañado en nuestras múltiples mudanzas por el mundo y no se había dado las circunstancias adecuadas para poder coincidir pues, en el tiempo, en el espacio, poder tener tiempo, poder tener una madurez suficiente para hacerlo de una manera adecuada. Y no ha sido hasta estos últimos años que hemos empezado a hacer este trabajo. Recuerdo que cuando salió Tiempo de Destrucción, claro, éramos muy jóvenes, jovencísimos, vamos. Empecé a leer la novela y paré, porque por un lado veía demasiadas cosas que conocía, de referencias, unas propias y vividas y otras contadas o relatadas por las personas que estaban a nuestro alrededor. Y, por otro lado, me sentía muy a distancia de todo eso. Por lo tanto, el libro pues, lo cerré, no lo terminé de leer, tengo que confesarlo, y quedó pues, en mi biblioteca. No ha sido hasta ahora que he vuelto a retomar la lectura de Tiempo de Destrucción. De todas maneras, a lo largo de todos estos años, tanto Luis como yo hemos sido conscientes de que esta novela era, si no el principal trabajo de nuestro padre, uno de los principales trabajos. Y que de alguna manera había que poder retomar la novela de una manera que la mayoría de los lectores habituales pudieran disfrutar de ello, ya que en la versión, la primera edición, pues era una edición realizada en los años 70, en el que se estuvo, digamos, una edición, digamos, muy académica, ¿no? Como tú decías muy bien esta mañana, ¿no? Con muchas anotaciones a pie de página que de alguna manera entorpecen el disfrute de la lectura del texto. Han sido muchas personas a lo largo de estos años, amigos, literatos, nuestros padres, que siempre nos decían, oye, esto no lo dejéis, buscar un momento para hacerlo. Y el momento pues ha llegado, ha sido ahora. Hemos tenido pues la suerte y el placer de poder contar con un editor como Joan Tarriga, que es un veritable placer trabajar amb tu. Y, por otro lado, pues tener la compañía maravillosa de Mauricio a lo largo ya de casi 2 años,
de trabajo incesante, sobre todo con Luis, que es el que ha estado más al tanto en ese trabajo cotidiano con él, para preparar el manuscrito. Y, en fin, nunca tendremos suficiente agradecimiento a Mauricio por el trabajo que ha hecho, serio, riguroso y entusiasta, ¿no? Esta mañana, él, en la presentación que hemos hecho en la librería de Rafael Alberti, ha dicho una cosa muy bonita que, con tu permiso, la voy a repetir, que él ha estado hablando de que Luis, su amigo que no ha conocido, le ha acompañado pues, a lo largo de muchos años de su vida. Y más que eso, poco puedo añadir. Otra cosa que también de la cual estamos pues, muy contentos y nos parece que es un complemento magnífico a todo este trabajo y esfuerzo que se ha estado haciendo durante estos años, es la portada del libro. Es decir, poder seguir estando tan bien acompañados por Alberto Corazón es un lujo, es un privilegio y del cual estamos pues, muy agradecidos a Ana, que nos ayudó con la selección de la obra, para buscar la obra más adecuada y más representativa de la novela. Y quería también darle las gracias aquí públicamente por ello. Y por último, pues agradecer también a la Biblioteca Nacional que nos haya abierto las puertas de su casa para poder estar aquí y presentarles a todos ustedes la obra de Tiempo de Destrucción. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy emocionado. Yo sé que Rocío también lo está y sé que todo es un poco. Quiero dar las gracias a todos vosotros que habéis venido, que habéis acudido a esta llamada de esta presentación. Sé que todos de una manera u otra estáis vinculados o con el autor o con nosotros o con la memoria, pero hay algunas personas aquí que han conocido a mi padre, que son contemporáneos. Está Juan Moyá, está Mateo Luistondo y seguramente habrá alguno más. O sea, no estamos todavía hay un enlace, iba a decir físico, que nos une con Luis Martín Santos, con mi padre. También están aquí las hijas de Rezola, en fin. Me dejaré a alguien, pero sé que hay mucha gente. Yo he preparado una pequeña semblanza y de lo que ha resultado del proyecto que, con su permiso, voy a leer. Y nada, espero no extenderme mucho. El hecho de que mi padre no pudiese culminar él mismo la edición de este libro, Tiempo de Destrucción, y el hecho de que estemos hoy aquí reunidos para celebrar el lanzamiento de esta edición definitiva de la novela, casi 60 años después de que su autor nos abandonara, solo es posible gracias y primero de todo a la amistad de sus amigos más cercanos. Además, al amor y la lealtad de sus seres queridos en el término más amplio y abarcante de la palabra. No me puedo quedar solo en la familia directa, lo decía ahora, sino en la ampliada, porque somos muchos los que tienen esa vinculación. Y también al respeto y el prestigio del autor que se mantiene a través de estas 6 décadas, reflejado en la buena memoria de sus lectores, que todavía nos siguen diciendo, joder, leí la novela de tu padre. Ese ha sido una especie de mantra que nos ha acompañado en la vida, sobre todo aquí en Madrid, y también al respeto y de sus compañeros escritores. Y para hablarles de todo esto, les quiero explicar ahora una pequeña historia para ilustrar esto de la amistad. Mi padre falleció el 20 de enero de 1964 a resultas del accidente de tráfico, de un accidente de tráfico cuando regresaba a San Sebastián desde Madrid, la víspera de la tamborrada donostiarra, de un viaje que había realizado a Salamanca, al pueblo de la familia de su padre, buscando localizaciones y material para la novela que estaba escribiendo, Tiempo de Destrucción. En el coche, cuando tuvo el accidente en el que va a fallecer, no iba solo, sino que estaba acompañado por su padre y por un amigo y colega de la profesión. Inmediatamente después de recibir la noticia,
Carlos Barral, su editor, se puso en contacto, presumiblemente por teléfono, con uno de los amigos más próximos de Luis entonces, José Ramón Recalde, para darle el aviso de que no se toque, por favor, nada y que se deje todo como está. El mismo 24 de enero, Recalde, al que me emociona de nuevo mencionar porque fue en esta Biblioteca Nacional, en esta casa, una de las últimas veces que le saludé con motivo de la entrega del premio Comillas a su título Fe de Vida en septiembre de 2004. José Ramón Recalde escribe a Carlos Barral para anunciarle que se ha puesto en contacto con la familia, en concreto con el hermano del autor, que era la única cabeza visible después del accidente, que aprueba la iniciativa de que en este primer momento él mismo, en nombre de sus amigos, se haga cargo de las gestiones que den lugar a los libros y los escritos de Luis. El día 29 de enero, todavía en enero, Barral escribe a Pepa Rezola, quien por lo visto ya ha conseguido recuperar parte de los manuscritos de Luis y cierto número de notas y papeles. Y quedan en verse días más tarde en San Sebastián, donde el editor acudirá con Josep María Castellet para participar en un homenaje en la asociación artística, para decidir los pasos a seguir y un plan para la progresiva publicación de la obra inédita, previo un estudio crítico, en palabras de Barral. Pepa Rezola, que era la persona más próxima a mi padre en aquel momento, su prometida con planes de boda desde hace unos meses, después de que ambos hubieran enviudado, conocedora del interés del autor, decide asumir la enorme tarea de ordenar la novela, para lo que durante estas primeras semanas hará diversas consultas con ese grupo de amigos donostiarras. José Ramón Recalde, otra vez Kiki Pradera y otros. Estaba entre ellos el juez Antonio Naval, amigo y compañero de colegio de Luis y persona que le comenté el caso de la muerte de un sereno en Tolosa, en la que se inspirará para escribir los capítulos correspondientes al segundo ciclo de la novela. Hola Claudia, su hija está por aquí. Enmascarados. Finalmente le pedirá ayuda a Mario Camus para que le ayude a montar la novela, tarea para la que se reunirá en Madrid, en el domicilio de Pepa, cerca de la Plaza del Perú. Precisamente el verano anterior, en agosto de 1963, mi padre le había invitado a Mario a hacer un viaje juntos en coche hasta Lampurdán. Probablemente, hemos deducido ahora, buscando más localizaciones para alguno de los capítulos correspondientes al ciclo de aprendizajes de la novela, escapando de la Semana Grande de Donostiarra. Pasarán además juntos unos días en Barcelona. Todo esto me lo contó Mario en dos ocasiones, en 2004 con motivo de la publicación de Condenada Belleza del Mundo y la segunda en marzo de 2013 cuando me fui a verle a Santander a pasar el día con él para volver a charlar y sobre todo a escucharle todo lo que nos tenía que contar sobre Tiempo de Destrucción y sobre mis padres. Mario Camus ha sido una de las fuentes de información más fidedignas sobre nuestros padres y tuvo ocasión de demostrar su buen hacer en la defensa de la memoria de ambos de forma incorruptible en momentos difíciles e incluso en la defensa de nuestros derechos en alguna otra ocasión, siempre que se le presentó. Me contaba Mario que durante ese viaje a Barcelona mi padre se hospedó en el Ritz y él por cualquier otro motivo en el Hostal Roma. Y que, ahora os voy a contar una anécdota, sin más trascendencia, pero que ilustra, que durante esos días dos amigas suyas estaban empeñadas en conocer a Luis y me dio los nombres. Se trataba de Margarita Lozano, una actriz que acababa de actuar en la primera película de Mario, Los Farsantes, y que luego tuvo un papel en una película para mí icónica que es Los Tarantos, y de la novelista en ciernes entonces María Aurelia Cammani. Buscando ayer en Wikipedia por Margarita Lozano me enteré que acaba de fallecer la semana pasada. Bueno, parece que consiguieron dar con él y culminaron con el éxito, el objetivo de conocerla en persona y salir juntos. Me volvió a contar Mario que durante el viaje de regreso a San Sebastián, un viaje entonces de 7 u 8 horas, en el que pararon a comer en Zaragoza, después de su tour por el Ampurdán y sus aventuras en Barcelona, que Luis le fue contando la novela y que por eso, cuando quedó con Pepa en Madrid para reconstruirla, apenas 7 u 8 meses después, la tenía muy reciente y que todo esto se produjo de una forma muy fluida y pudieron completar la tarea. Otra anécdota que quiero traer aquí sobre la familiaridad y cercanía entre los dos es que contaba Mario, durante ese viaje en el coche y después de explicarle toda la novela, el director de cine
que acababa de terminar su ópera prima, se ofreció a hacer la película de la novela. Y su amigo el escritor le ofreció a este en exclusiva los derechos. Pepa, a finales de ese mismo año, apenas 5 meses después, una vez terminado el trabajo, realizó 3 copias. En limpio se quedó con una de ellas, envió una copia a Carlos Barral junto con todos los originales y entregó otra copia a la familia del escritor, en este caso nuestro abuelo. A partir de ahí, en los años siguientes, el manuscrito fue leído por varios editores del equipo de Barral, entre ellos Juan Ferrater y Salvador Clotas. Por otro lado, mi abuelo, una vez recuperado el accidente en el que perdió la vida su hijo, estuvo solicitando copia de todos estos originales a la editorial, que solo se los devolvió un par de años más tarde. Sin duda, estábamos en un tiempo sin fotocopias, en el empeño de ver la obra de su hijo publicada. Pasaron varios años. Entre estas idas y venidas en los que Salvador Clotas editó el primer volumen de Apólogos y otras prosas inéditas ya mencionado. Pero no fue hasta 1973, después del fallecimiento del abuelo y de que Carlos Barral perdiese la editorial, que el manuscrito vio la luz en la edición crítica de Mainer en la nueva editorial Seix Barral. Como curiosidad, ya se ha mencionado, esta edición de la novela se publicó todavía en vida del dictador, y en un momento en el que Tiempo de Silencio todavía se publicaba censurada. No fue hasta 1981 que Seix Barral pudo publicar la edición definitiva. Esto es simplemente para dar la idea del ambiente que se respiraba en la época. Estamos antes de la democracia, el dictador moribundo, era un momento muy conspirativo de alguna manera y muy difícil. Bien, brevemente y para concluir, les comento que la confección de esta nueva edición, aunque el texto fijado en la edición de Mainer ha sido la base esencial para la realización, la propuesta de una edición definitiva ha requerido la clasificación y organización de los archivos familiares. Hablo ahora en relación exclusiva a esta obra, Tiempo de Destrucción, únicamente, compuestos, por un lado, el archivo que retuvo Pepa Rezola con ella y que nos fue entregando en 2004 con motivo de Condenada Iza al Mundo, nos dio un lote y en 2008 nos dio el resto, que fueron un total de 244 folios mecanografiados a limpio, sin correcciones, sin tachaduras, una especie de versión final de lo que había preparado Pepa con Mario. Por otro lado, hemos recogido en estos últimos 2 años, después del reinicio de estas actividades, que quiero mencionar aquí, que esta iniciativa también ha tenido un inicio muy bonito, que ha sido la elaboración del Amanecer Podrido, el volumen con la familia Benet, que también están por aquí, lo que ha generado una especie de energía positiva alrededor de esto, y a nosotros nos ha animado mucho, se lo quiero agradecer públicamente, a poder iniciar esta tarea. Rocío y a mí nos ha dado mucha confianza en la posibilidad de que estábamos capacitados para hacerlo ahora de verdad bien. Bien, el archivo familiar, custodiado hasta hoy celosamente por Rocío Martín Santos, que ella ha sido la que ha salvaguardado, digamos, lo que es el volumen de este importantísimo archivo familiar, se lo debemos a ella en ese sentido. Entonces nos encontramos con un contenido mucho más estratificado y complejo, compuesto por originales directos y fotocopias de originales con correcciones manuscritas del autor, que tenemos 84 folios. Luego, los borradores de la ordenación elaborada por Pepa Rezola con la ayuda directa de Mario Camus, con anotaciones y comentarios de ambos de gran valor sobre la ordenación y una nueva numeración, casi 150 folios. Y por otro lado, varias copias adicionales completadas y ordenadas por mi abuelo paterno, que de forma natural trató de reunir todos los materiales desperdigados de la obra de su hijo. En total, yo he llegado a digitalizar como casi 1000 folios en este último año, lo que hace un cuerpo de trabajo pues, muy grande, que se ha utilizado todo el rato por Mauricio como consulta del trabajo que estaba haciendo. Quiero recalcar también la autonomía y la independencia que ha tenido Mauricio. Ha sido una persona que nos ha preguntado, hemos intercambiado un montón de información, pero él ha mantenido siempre ese espíritu de independencia e integridad que ha sido muy, muy bonito de presenciar y que ha facilitado mucho el trabajo a la hora de muchas veces discernir, ¿sabes?, con lo que estábamos tratando. Bien, por último, desde junio de 1961, fecha de la primera carta recogida por del editor al propio escritor,
La primera correspondencia de Barral y mi padre, en que le anuncia: tu novela ha sido un éxito, va a salir en Feltrinelli y me acaban de llegar derechos de no sé qué, emocionadísimos, hasta que ya llega el momento de la noticia y comienza la correspondencia con el resto de la familia. Bien, fecha en que se publica la edición original del libro Tiempo de Destrucción. Pasan 11 años, recogidos en una rica correspondencia que nos ha permitido tanto a Mauricio Jalón como a nosotros aclarar muchas cosas y lagunas, porque cuando estamos hablando de tanto tiempo y de tanta gente, de verdad que conservar la memoria clara es difícil, es un ejercicio grande. Y entender mejor el origen y las peripecias de todos estos documentos. Bien. En el archivo familiar está dividido en dos partes. En primera, hay 37 cartas encontradas en la editorial 6 Barral, que son Carlos Barral, dirigidas a Luis Martín Santos, a Recalde, a Rezola, a Castilla del Pino, a Leandro Martín Santos Domínguez, padre del autor, a Juan Benet, a Pérez Gilferré, Juan Ferrater, José Carlos Mainer. Y luego un segundo bloque, que es la correspondencia de la familia con la editorial, que es más amplio todavía, son 72 cartas del archivo familiar, con la misma lista de personajes a los que añadimos Salvador Clotas, al hermano del escritor, y alguna de la gente de la administración que trabajaba, bueno, pues Jaime Salinas, Rosa Regás, Ana Castelar. En total, 109 cartas, la mayoría no administrativas, no estoy contando las cartas administrativas. Bueno, he preparado una cosa como a modo de conclusión. Os la voy a leer. Dice: es ahora en la distancia de los años y cuando la mayoría de los actores han desaparecido y cuando la peripecia propia de la novela y de sus secuelas hemos tenido que ir añadiendo nosotros, los avatares de estos años casi eternos de olvido, de búsquedas e incertidumbres, descubrimiento y reunión de manuscritos repartidos y algunos de ellos fragmentarios, incluida la lucha con una cierta leyenda negra alrededor del libro, esperas, dilaciones, prórrogas e investigaciones. Esto es lo que ha pasado desde 1975, incluso antes, hasta hoy, ¿no? Yo hoy, me permito la licencia, hoy rememoro el viaje de Luis y Mario de regreso de Barcelona a San Sebastián, en el que yo, más joven, un niño, voy hipotéticamente sentado en la parte de atrás del coche, escuchando su conversación sobre las posibilidades cinematográficas de este proyecto. Bien, si esa situación fuese posible, yo creo que les sugeriría, con todo lo que hemos vivido desde entonces, y permítame la licencia, que tendríamos material suficiente para contemplar la idea de hacer un musical con esta historia. Muchas gracias y esperamos que disfruten con la lectura. Bueno, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Hay un micrófono disponible. Nos hemos ido de tiempo, ¿eh? Vale. Bueno, como la primera pregunta siempre es la más difícil, pasamos a la segunda directamente. Allí, por favor. Antonio. Bueno, muchas gracias por esta extraordinaria presentación, tan emotiva además, en especial por las palabras de Rocío y de Luis. Bueno, y esto es solamente por romper el hielo. Yo quería preguntar que si todas esas cartas y esa correspondencia tan interesante, si hay parte que sea inédita y si hay algún proyecto, porque después de haber leído la correspondencia, por ejemplo, de Jaime Salinas y tal, pues la curiosidad está a flor de piel. Muchas gracias. La correspondencia mayormente gira alrededor de lo que es la edición de este libro, ¿no? De lo que es la peripecia de los inéditos de Tiempo de Destrucción. No sé, tendremos todavía que estudiar el interés realmente y el valor, el interés para el público, a no ser de los estudiosos que quieran
volver sobre la génesis del libro y hacer una cierta historia, como ahora hay muchos volúmenes, Historia de la vida editorial, ¿no? Ha salido el anagrama real de Jordi Gracia, en la que en ese contexto imagino que puede ser de bastante interés tener acceso a ese material. No es una correspondencia, digamos, filosófica o esto, sino que va un poquito sobre lo concreto. O sea que creo que con eso respondo. Queda respondida. Gracias, Antonio. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias otra vez más a la Biblioteca Nacional por acogernos y a todos ustedes por venir, y esperemos que disfruten mucho de la nueva lectura de Tiempo de Destrucción. Muchas gracias.